1:57 p.m. Está en la línea el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot. La revista ha hecho un análisis exhaustivo, encabezado por el propio Marco Levario, sobre la tesis o el documento que presentó Xóchitl Gálvez para graduarse por la modalidad de experiencia laboral en la UNAM y que ha sido señalado de ser un plagio. Tener varios párrafos copiados, sin cita, etcétera, etcétera. Marco Levario Turcot, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarte, Carlos. Ayer te entrevisté y me decías, originalmente detectamos 6 párrafos, pero pueden llegar a ser 10. Ya terminaron de revisar, no sé si llamarle tesis, tesina, documento, no sé cuál sea el nombre correcto de esto que entregó Xóchitl Gálvez acompañando su titulación y para que nos des el reporte de qué es lo que hay. Ya, claro que sí, Carlos. Es el informe de actividades que entrega ella, Xóchitl Gálvez, a efectos de obtener el título de ingeniera en computación. Hemos encontrado hasta el momento, ayer a esta hora, 6 que ella misma había reconocido, y hoy estamos en condiciones de decir que son 38 párrafos los que, sin citar, los que apropian, es que son modalidades distintas. Párrafos sin comillas, párrafos sin comillas a los que se les modificó algunas palabras, párrafos sin comillas modificándole algunas palabras y apropiándose de ideas. Y esto es importante porque estas ideas que se apropió son de 3 universidades distintas o de 3 instituciones de educación superior distintas: Colombia, Ecuador y México. Entonces, ya son 38 las que nosotros hemos encontrado y también, desde luego, son las que vamos a presentar. Estamos en las gestiones correspondientes de ello para a la Comisión de Ética de la Facultad de Ingeniería para los efectos a los que ellos consideren tenga lugar en la evaluación que harán una vez instruidos por el rector de revisar este informe. Xóchitl Gálvez ha aceptado que cometió estos errores de plagio en el documento y ha aceptado que el Comité de Ética de la UNAM aborde el asunto. Incluso acaba de hacer una declaración en Durango y dijo, no me voy a amparar, es decir, como lo hizo Yasmín Esquivel, la famosa ministra plagiaria de la Suprema Corte, que ella sí se amparó para que no le hiciera nada, y esta es la hora en que no podemos conocer el resultado del Comité de Ética. Dice Xóchitl Gálvez, yo me atengo al Comité de Ética y si me dicen que me revocan el título, lo vuelvo a presentar para que me salga bien. ¿Qué te parece esta respuesta? Me parece que la ejemplifica mucho a ella, clara, transparente, pero la respuesta es equivocada. Se lo comentaba yo a ella misma en la mañana que hablamos por teléfono. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el reglamento de exámenes que actualmente rige en la Facultad de Ingeniería, no puede haber ninguna aplicación retroactiva a sanciones como las que en la actualidad contempla, que sí implicarían el retiro del título. De tal o sea, es decir, aun cuando digan plagiaste, no le van a quitar el título. Exacto, es decir, está ella mostrando un ímpetu que es reconocible desde luego, pero quizá gastando una energía de más, porque en ningún escenario podría ocurrir eso, no puede ocurrir. Lo que sí puede haber es una reconvención ética relacionada con la estructura de ese trabajo. ¿Y podría ella rehacer el trabajo? Para que ahora diciendo, si ya me equivoqué, pues déjeme enmendar y rehago el trabajo, rehago la tesina o la tesis, el documento. De acuerdo con la formalidad que implica la legislación universitaria, no. Justamente porque si no comprende una sanción que debería haber sido comprendida en 2010 y esto no ocurrió, es decir, hace 13 años, ella no podría restituirlo ni aún haciendo la petición ante el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la institución. Lo que en todo caso podría hacer, y eso ya nada más es una cuestión que tiene mucho que ver con algo que ya es inevitable, una transgresión ética que ella misma ha reconocido, más allá del lenguaje florido con el que lo dijo, ¿no? A ver, tenemos a Rosa Gaucín, ella está en Durango, allá está Xóchitl Gálvez, habló sobre esto. Vamos a escucharlo si me permites, Marco Levario Turcot. Adelante, claro, Rosa. Sí, buenas tardes, Carlos. Mira, esta mañana la
coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, efectivamente, pues dice que la UNAM sea quien defina y que ella acatará lo que decida. Esto pues respecto a la polémica que se ha generado sobre el trabajo que presentó para titularse como ingeniera. Ella explicó efectivamente que no es una tesis lo que entregó a la Casa de Estudios, sino un informe académico. Y en sus palabras, bueno, dice, yo soy un especialista en tema de edificios verdes inteligentes desde hace muchos años y mi título lo conseguí con 3 casos prácticos. Vamos a escucharla, Carlos. ¿Es una tesis? Eso es algo que yo quiero aclarar. Es un informe académico. Yo soy especialista en temas de edificios verdes inteligentes desde hace muchos años. Mi título lo conseguí con 3 casos prácticos y lo que yo presenté es un informe. En ese informe hay referencias técnicas que no pongo la fuente de los manuales técnicos, después aparecen en revistas, pero ya he dicho claramente que sea la UNAM la que define y yo acataré lo que la UNAM decida. O sea, no opondré ninguna resistencia. Si la UNAM considera retirarme el título, lo acataré y presentaré un nuevo trabajo y ahora sí cuidando todos los detalles. Eso es lo que declara hoy la senadora Xóchitl Gálvez aquí en la capital de Durango, Carlos. Muy bien. ¿Qué te parece, Marco Levario Turcot? No, bueno, un informe no está exento de los parámetros de rigor académico y pertinencia teórica y ética para su elaboración, más aún cuando se trata de un documento donde se expresan experiencias personales, pero además no son de las transgresiones éticas o académicas, digamos, el pegote de informes. No, permíteme leer 3 líneas. Se estima que en 2002 México generó el equivalente a 183 millones de toneladas de CO2. Por ponerte un ejemplo, esa estimación, esa redacción y lo que tiene que ver con las demandas de gasolinas en México, y toda esa redacción está hecha por Orlando Reyes. No lo cita ella y en una experiencia o supuesta experiencia que ella expone, está apropiándose de una conclusión, de un dato y de una apreciación que no es suya. Solo por ponerte un ejemplo entre los 38 que tenemos. De tal suerte que solo reitero que en efecto la universidad no le podría quitar el título de ninguna manera, pero en efecto sí, no se trata solo de cuestiones técnicas, sino de apreciaciones, como he dicho, y esta fue una de la Universidad también de Colombia. Hay otra, de tal suerte que incluso hay una que dice, las razones por las cuales el uso del Modbus es superior a otros protocolos de comunicaciones son, y pone las razones de cuáles son, digamos, por qué es mejor utilizar el Modbus. Bueno, esa es una conclusión de un trabajo de titulación de una universidad colombiana, que quienes me están escuchando pueden verificarlo. Es decir, la experiencia y la conclusión de este trabajo, al menos también en este tema, es de un trabajo de titulación de la universidad colombiana. Marco Levario Turcot, periodista, analista, director de la revista, etcétera. ¿Se ha entrampado? Te pregunto ahora desde el punto de vista del análisis, más allá de este episodio en particular. Bueno, antes de ir a lo general, una más sobre esto. ¿Te notas, digamos, una distancia entre la respuesta del morenato ante este señalamiento de plagio, ante la acción de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria? O sea, comparando cómo reaccionó Yasmín Esquivel, amparándose, impidiendo a la gente hablar del asunto, impidiendo a la UNAM resolver, con lo que está haciendo Xóchitl Gálvez, lo aquilatas en ese sentido, y la reacción de Morena, que ahora sí está trepada al discurso del plagio. Sí, hay un dato o 2 datos muy relevantes. Primero, todos aquellos medios neoliberales que así acusan, o el gobierno y Morena y sus farsantes de la 4T, por cierto, ya acaba de salir el libro, lo tengo aquí en mis manos, el segundo volumen, todo el aparato de comunicación que se está volcando en contra de Xóchitl Gálvez no dijo nada del plagio de Delfina Gómez, ni tampoco de la ministra, y una gran distancia entre otros medios de comunicación, Latinus, etcétera, el Universal, Reforma, en fin, que lo mismo han abordado esos temas de transgresión ética que
el de ahora, con mayores modulaciones o no. Entonces, el primer dato es ese, el presidente que se queja de siempre una conjura de los medios de comunicación, a que los que llaman neoliberales, está en estos momentos en posibilidades de verificar que los medios más relevantes sí han abordado el tema, mientras que los medios aquiescentes, propagandísticos y sus farsantes, ahora sí se llenan de adjetivos con y en contra de Xóchitl Gálvez, pero jamás han dicho nada, por un lado. Por otro, claro que hay que aquilatar la transparencia, la franqueza, no exenta desde luego de sus modalidades y de sus propias particularidades que ella tiene y que así ha sido ella su propio sello publicitario y propagandístico, pero ha dado la cara, a diferencia de las otras dos. Delfina Gómez, que no pasó nada, no dijo absolutamente nada, y claro, las estratagemas de la ministra. Ahora, la distancia es también enorme, porque un reconocimiento como este de parte de la UNAM, que pudiera hacerse público esa transgresión ética, aunque no le retirara el título, como no se lo podría retirar, implicaría la renuncia inmediata de ella como ministra. Y eso no lo va a admitir Andrés Manuel López Obrador, porque la función de ella ha sido levantar la mano a todos los caprichos del presidente. Marco Levario Turcot, ¿se ha entrampado la campaña de Xóchitl Gálvez entre los temas de sus negocios, entre los temas de su casa, entre este tema de su tesis? ¿Se ha entrampado? ¿Sientes que perdió tracción? Sí, y mucho. Creo que su propia característica entrona, la ha ido aislando, no tiene un equipo que la asesore. Ve simplemente el video que saca hoy en la mañana, en donde privilegia más los adjetivos, se hace víctima, en fin, en cuestiones que los expertos en imagen y en discurso podrían entender como algo que es realmente muy mal logrado. Ella ha creído que solo con ocurrencias podría abrirse paso. Me parece que le urge que haya quien le asesore, quien le diga que tenga más prudencia, en fin, todas estas cosas que son y que corresponden a profesionales que, sin embargo, ella con ese ímpetu que tiene no ha entendido. Estoy seguro que esto es tan evidente que ella ya se lo han dicho, y sin embargo me parece que sigue sin entenderlo. La principal candidatura de la oposición se encuentra entrampada por ella misma, y eso me parece que es tristísimo. Ahora hablo del periodista bajo fuego. He recibido muchísimos mensajes de gente con muy buena voluntad, gente que incluso ha apoyado ante los ataques del presidente López Obrador, diciendo: no hablen de esto, no se sumen al linchamiento contra Xóchitl Gálvez. Yo un poco lo que les he contestado es: si no queremos otro presidente autoritario como López Obrador, no hay que extender cheques en blanco, ¿no? De una buena vez. Pero quiero recoger tu punto de vista sobre esto, porque siento que mucha gente confunde el haber sido un periodista crítico, el estar siendo un periodista crítico, que tú lo has sido tremendamente, del gobierno actual, siendo, Marco Levario Turcot. Y otra cosa es, pues no sé cómo llamarlo, o sea, ¿qué esperarían? ¿Que uno haga como que esto no está pasando, como que no se plagió la tesis, como que... No entiendo. Es decir, una cosa es el periodismo, otra cosa es hacer campaña, pues es muy distinto. Y toca a las autoridades exigirles. A ver, si no se le exige esto a Xóchitl Gálvez, ¿con qué cara se le va a exigir a Claudia Sheinbaum que responda por los 26 muertos de la línea 2? No, pues el periodismo tiene que cuestionar de los dos lados, no sé. Pero ¿qué piensas tú que eres además especialista en estos temas, Marco? La revista Etcétera es sobre todo una revista de análisis de comportamiento de medios de comunicación, y el expertise de Marco Levario Turcot tiene que ver con el análisis de la prensa, Marco. Así es, Carlos. Me parece que en México no priva una cultura ciudadana, y esta es fundamental siempre en el consumo de la información. Creo que esta cultura de la trampa o de la corrupción se ha extendido de una manera tal en la que los extremos se juntan, y lo mismo los seguidores de Morena buscan un discurso para soportar e incluso hasta defender las trapacerías y las mentiras del presidente y ahora de su candidata Claudia Sheinbaum, que hay quienes también
también pues defienden a toda costa y quisieran que nosotros mantuviéramos el silencio, de tal manera que no hay esa valoración de la propia información. Creo que el panorama es devastador para nosotros, sin duda, pero al mismo tiempo también creo que hay importantes franjas de la población que sobre la base de la información es como puede y es la única manera en la que se construyen esas prácticas. Ahora, lo demás no corresponde a nosotros, no nos corresponde hacer la defensa o no de los personajes políticos, ¿no? Te aplauden cuando, no sé, por ejemplo, hace poco documenté que la autobiografía de Claudia Sheinbaum es una bola de mentiras, al menos en lo que tiene que ver con su carrera política en la universidad, con nombres, con dichos, y varios de los dirigentes principalísimos del movimiento estudiantil de 1986, les pregunto, ¿cómo es que se están apropiando de tu historia? Esa historia conmovedora en la que me has dicho que tú tienes nostalgia por esos tiempos idos, por esos tiempos de movimiento estudiantil y se están apropiando de tu propia historia. ¿Cómo es que no aclaras eso a Claudia Sheinbaum? Me dice, porque eso es seguirle el juego a la derecha en nuestro país. Oye, uno Marco, de los principales dirigentes del 86, Carlos. Marco Levario Turcot, ¿debe dejar, desde tu punto de vista, por estos cuestionamientos éticos, si la UNAM así lo determina finalmente y dice, pues sí, plagió la tesis, ¿debería dejar la candidatura presidencial Xóchitl Gálvez? Es una decisión muy complicada. A mí me parece que sí tendría que hacerlo. Creo que sí tiene esa dimensión, de ese tamaño es la infracción de los 38 párrafos. Creo, sin embargo, que no va a ocurrir, porque también hay un conjunto de poderosísimos intereses de partidos políticos que saben, incluso los de la oposición, que no tienen, o al menos al día de hoy, no tienen posibilidades, antes de esto, de competir sin duda, pero de ganar no creo, entrampados en las candidaturas y todas estas cosas, no van a sacrificar pues las componendas que todo esto significa en candidaturas y en lana, porque la ley electoral es muy generosa para los partidos al momento de proveerles de los recursos, y creo que eso no va a pasar, Carlos. Muchas gracias, Marco Levario Turcot, gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego, periodista, analista y director de la revista, etcétera. 213, Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes? Adelante. Carlos,